Bendito el Dios y Padre que nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Enaltecido seas, amado Señor. Sean todos cordialmente bienvenidos al servicio dominical aquí en el Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos. Pedimos por favor que se pongan de pie para que juntos con reverencia cantemos la doxología. Bíblica y oración inicial dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Salmo 100. Y de este Salmo 100 vamos a leer los 5 versículos que componen este Salmo 100. Voy a empezar leyendo el versículo 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el versículo 5. Amén. Salmos 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con sus atrios con alabanza, alabad y bendecid su nombre. Y juntos el 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de reunirnos juntos en armonía como su iglesia. Su palabra nos dice que debemos orar por las personas colocadas en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, por sus ministros, sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad, que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad y mediante este conocimiento, ahora sí, puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos por Israel, tu pueblo, la Franja de Gaza, Ucrania, Rusia, y oramos especialmente por el Ecuador. Gracias le damos, Padre, por la aparente calma y paz que estamos viviendo por ahora. Señor, sabemos que usted tiene el control de todas las situaciones que acontecen en este mundo.
De la misma manera oramos por los enfermos, como dice su palabra. Oramos por el hermano Rafael Rendón, por su esposa, que continúe con él, ayudándole en lo que él necesite, y oramos por la sanidad del hermano y porque usted, Señor, haga su voluntad en su cuerpo, en su salud. Oramos por la hermana Gina Velarde, que se encuentra en un tratamiento específico, y que usted obre grande y poderosamente en su cuerpo. Oramos por la hermana Rosa Quimí, por su sobrino. Te conoce, Señor, la situación de ellos. Tome control de su salud y haga siempre su voluntad en sus vidas. Oramos también por la franca mejoría del hermano Orlando. Te conoce su salud y su franca recuperación después de la intervención quirúrgica que fue sometido. Y oramos también, Señor, para que usted continúe con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, y nosotros también poder disponer nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este primer intervalo de alabanzas vamos a adorar a nuestro Señor con el himno número 221, que se titula Iglesia de Cristo. En reiteradas ocasiones que la iglesia es del Señor, la iglesia es de Cristo, y es porque Cristo es quien pagó para adquirirnos, y eso hace que Él tenga el derecho sobre su iglesia y sea Cristo la cabeza de la iglesia. Tenemos el Espíritu de Cristo, y eso hace que seamos el templo del Espíritu Santo. Y no solamente nosotros gozamos del gobierno de Cristo en su iglesia, sino que también nosotros disfrutamos de la esperanza y de la seguridad que nos da el Señor. Y una de esas seguridades es que el Señor es nuestra roca eterna. La roca de la eternidad es Cristo también. Por lo tanto, vamos a exaltar a nuestra roca eterna de la eternidad. Amén. Y cantamos el himno número 151, titulado Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste la guerra tú por mí, se me fue desde los pies.
aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, el pecado no podré, tus víctimas lograr, solo en ti tengo fe, deuda tanto de pagar, y la hazaña de vivir, la sangre de inspirar, cuando vaya a responder, en tu justo tribunal, se me esconde, pero que cruzaré la eternidad. En este segundo intervalo de alabanzas, pido que por favor se pongan de pie, porque vamos a exaltar la fidelidad de Dios. Y una de las maneras como Dios muestra su fidelidad es manteniéndose firme en los pactos que Él ha hecho con su pueblo y también con nosotros. La alabanza que vamos a cantar se titula Dios de pactos. Estoy maravillado.
que la sangre de nuestro Señor descansa en el altar de sacrificio. Por la sangre de Cristo somos perdonados y tenemos acceso al Padre. Amén. ¿Seguimos alabando al Señor? Amén. Y usted le quiere decir a Cristo, tú eres Rey. Entonces estamos muy bien sintonizados, porque lo que vamos a decir al Señor cantándole es la alabanza titulada Tú eres Rey. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Dios, el único refugio. Escuchemos con atención y reverencia. Para el mensaje de esta mañana vamos a tener dos divisiones mayores. La primera división vamos a referirnos un poco al Salmo 100
Y en la segunda división vamos a hablar un poco del Salmo 46. Lógicamente que van a haber algunas divisiones menores. Permítanme unas palabras de introducción al mensaje de esta mañana y tarde. Realmente todos en este mundo hemos experimentado cambios en nuestras vidas. Y estos cambios muchas veces son consecuencia de diferentes situaciones por las que atravesamos o estamos atravesando, y algunos de estos cambios Dios los permite en nuestro caminar diario. Después del virus que azotó a todo el mundo, comenzamos a vivir una frase nueva, la nueva normalidad. Y hemos tenido que acostumbrarnos a muchos cambios, especialmente cambios tecnológicos. Pero la pregunta es, ¿hemos cambiado nosotros? ¿Hemos cambiado nosotros? Sabemos que nuestro Dios ha permitido todos estos cambios en el mundo, porque uno era el mundo antes de la pandemia y otro es el mundo después de la pandemia. Y tenemos que reconocer que uno de los objetivos del Señor en cada dolor, en cada sufrimiento o en cada situación que atravesamos es cambiarnos a nosotros, transformar nuestra vida para bien, obrar en nuestros corazones cambios para bien, que podamos vivir una vida agradable para nuestro Dios. Y ese siempre es el objetivo del Señor. Muchas veces utiliza las aflicciones para hacer estos cambios en nuestras vidas. Seguramente todos podríamos hacer un listado de los cambios que hemos experimentado desde que ha empezado esta ola de violencia en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero podríamos hacer un listado de los cambios que nuestro Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Podríamos también hacer una lista de los cambios que sabemos que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. En el texto bíblico de Salmo 100, y que pido mantengan abiertas sus Biblias en este Salmo 100, y en el versículo 2 encontramos algunos de esos cambios para mejorar que nuestro Dios quiere que tengamos en nuestra vida hoy. Y entonces pasemos a nuestra primera división. ¿Necesitamos cambiar nuestra actitud? Bueno, vamos a leer el versículo 2 del Salmo 100. Y el versículo 2 del Salmo 100 dice: servid a Jehová, ¿con qué característica? Con alegría. Venid ante su presencia, ¿con qué característica? Con regocijo, o sea, contento. Cuando le dice voy al templo, tengo que ir contento al templo. Lastimosamente para algunos creyentes, entre comillas, creyentes, servir al Señor y congregarse en la iglesia no es motivo de gozo, no es motivo de regocijo, no es motivo de alegría, sino que es una carga, es una molestia. Y aunque sirvamos en un ministerio, aunque tengamos un privilegio y nos congreguemos en la iglesia, tenemos que comprender que más que nuestras acciones, a nuestro Dios le agrada nuestra actitud. Más que nuestras acciones, a Dios le agrada nuestra actitud. No es de tanto valor lo que hacemos para Él, sino cómo lo hacemos. ¿Qué actitud tomamos cuando hacemos algo para Dios?
Eso es lo importante para Dios. Y permítanme leer de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas, el capítulo 3, voy a leer versículos 23 y 24. Colosenses 3, voy a leer versículos 23 y 24 para darnos cuenta cómo dice el apóstol Pablo que debemos de servir a Dios. Y todo lo que hagáis, dice todo, no dice una parte o algo, todo lo que hagáis, hacedlo como de corazón, como para mí, como para el Señor y no como para el ojo humano, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En otras palabras, todo lo que hacemos dentro de lo espiritual lo hacemos para Dios. No lo hacemos para un pastor, no lo hacemos para un ministerio, no lo hacemos para un determinado personaje. Se lo hace para Dios, como para Dios. Lastimosamente para algunos creyentes, servir al Señor y congregarse en la iglesia no es motivo de alegría ni de regocijo. Entonces tenemos que saber que a nuestro Dios no podemos engañarlo. Él conoce cómo está nuestro corazón para con Él. Verdaderamente nuestro Dios sabe con qué actitud nos presentamos delante de Él. Él lo sabe. Y voy a leer Malaquías, capítulo 1, voy a leer dos versículos, el 12 y el 13. Malaquías 1, 12 y 13. Y miren la actitud que tenían estos personajes aquí, que el profeta Malaquías lo está describiendo. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Y la pregunta que dice ahí Jehová Dios es: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Yo, Jehová. ¿Se da cuenta cómo debemos de presentarnos delante de Dios? Porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Muchas personas piensan que seguir a Dios debe hacer la vida más fácil o tal vez más cómoda. Están buscando a Dios por conveniencia, y ese no es el objetivo de buscar a Dios. La verdad es que a menudo se requiere de un trabajo arduo para vivir de acuerdo a los requerimientos que Dios manda. Quizás nos llame a vivir en la pobreza, quizás nos llame a vivir en el sufrimiento, pero Dios utiliza esas herramientas porque sabe que por medio de ellas nosotros vamos a ser mejores, vamos a cambiar. Y cuando usted esté atravesando por aflicciones, no diga: Señor, ¿por qué esta aflicción? Sino que tiene que decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar por medio de esta situación por la que estoy atravesando? Nuestro Dios quiere bendecirnos. Para nuestro Dios es una alegría bendecirnos y hacernos el bien. Y vamos a leer Jeremías 32, 40 y 41. Jeremías capítulo 32, versículos 40 y 41.
Y aquí viene lo que Dios le revela a Jeremías que diga al pueblo. Y estas son las palabras que Jeremías está diciéndole al pueblo. Y dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, y todo mi corazón y de toda mi alma. Esas son promesas de Dios que da Dios a un pueblo que obedece. Dios utiliza su poder para lograr sus propósitos a través de su pueblo. La fe no es, y muchas veces nos confundimos en lo que es realmente la fe. La fe no es: dame poder para hacer todo lo que yo quiero. Y muchas veces nos confundimos y pedimos fe para eso. La fe es: Dios, dame poder para hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Eso es la verdadera fe. Señor, dame poder para que tú me utilices a mí, para que yo sea lo que tú quieres que yo sea. El pueblo de Israel tenía que aprender a confiar en Dios, y eso significaba volver a alinearse radicalmente a los propósitos y deseos de Dios. Y Él también quiere que nosotros nos deleitemos en Él, que nos deleitemos sirviendo, que cuando se le dé una responsabilidad a alguien no sea una carga, sino que sea un gozo, un deleite. Que nos deleitemos adorándolo, que nos deleitemos en su casa, en su presencia, que nos deleitemos escuchando un sermón de la palabra de Dios. Eso le agrada al Señor. Y vamos a Salmos 37:4. Salmos 37:4. Salmos 37:4. Amén. ¿Y cómo empieza este versículo? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá. Pero muchas veces queremos que Dios nos dé todo lo que le pedimos, pero no queremos deleitarnos en Él. David nos llama a deleitarnos en el Señor y a entregarle todo lo que tenemos y hacemos. Pero la pregunta es: ¿cómo podemos hacer esto? Deleítate, hermano, significa experimentar gran placer y gozarse en la presencia de alguien. Esto sucede únicamente cuando conocemos muy bien a esa persona. El conocimiento de su gran amor por nosotros nos dará ese deleite, pero lógicamente no nos vamos a deleitar en el conocimiento de Dios porque no lo conocemos. No nos vamos a deleitar en Dios porque no lo conocemos. Para que nos podamos deleitar en Dios, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. ¿Y usted cómo lo conoce? Mediante su palabra, el estudio de su palabra. Y en segundo lugar, necesitamos cambiar nuestra inconstancia en convicción, nuestras dudas en convicciones. Y vamos a leer el versículo 3, Salmo 103. Reconocer que Jehová es Dios. Lo primero, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Vamos a analizar este versículo aquí en este segundo punto. Tenemos que reconocer que el problema que muchos de nosotros presentamos se llama la inconstancia.
y más aún la inconstancia para nuestro Dios. No queremos reconocer que somos ovejas de su prado y que tenemos que permanecer en su rebaño, bajo su cuidado, confiando en su provisión, pero lastimosamente muchos nos apartamos de sus rebaños y de su camino y nos convertimos en ovejas descarriadas. Viene alguna dificultad, alguna aflicción, y en lugar de buscar a Dios, nos alejamos de Dios. Tampoco queremos comprender que somos pueblo suyo y que como parte de su pueblo, nosotros estamos llamados a vivir diferente al mundo. Lastimosamente queremos vivir como si no fuéramos parte de su pueblo. Queremos seguir viviendo en la mundanalidad. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué vivimos una vida inconstante con nuestro Dios? ¿Por qué no podemos permanecer en sus caminos viviendo una vida agradable al Señor? La respuesta está en la primera parte del versículo 3. Ahí está la respuesta. ¿Saben por qué? Porque no reconocemos que Jehová es Dios. Es decir, pensamos que fuera de los caminos del Señor vamos a encontrar algo mejor. Pensamos que vamos a encontrar otro rebaño mejor que el del Señor. Pero no es así, hermanos, no es así. Siempre el rebaño del Señor va a ser el mejor. Y en tercer lugar, necesitamos cambiar nuestro concepto que tenemos de Dios. Y voy a leer el versículo 4 y 5 del Salmo 100. Versículo 4 y 5 para dar respuesta a que necesitamos cambiar nuestro concepto que tenemos de Dios. Entrar por sus puertas como con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por las generaciones del Antiguo Testamento, por todas las generaciones. Eso estamos incluidos nosotros hoy y las futuras generaciones. Porque tiene que exhortarnos el Señor a ser agradecidos, porque aquí nos está exhortando a ser agradecidos. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Tenemos que ser agradecidos. ¿Y por qué el Señor nos exhorta a ser agradecidos? Porque muchos de nosotros no tenemos un concepto correcto de lo que realmente es Dios, que no nos permite tener gratitud en nuestro corazón. Y yo siempre les digo, la memoria del corazón es la gratitud. Porque si usted no hace un análisis retrospectivo de tantas cosas que Dios nos ha librado, usted no va a ser jamás grato con Dios. Usted tiene que hacer un análisis retrospectivo de a dónde Dios lo ha sacado y a dónde lo tiene ahora, para que se dé cuenta que lo único que queda como respuesta es agradecimiento. Pero no a nadie, a Dios. A Dios. Mire, y en el versículo 5 dice, porque muchos de nosotros tenemos un concepto equivocado de Dios. Y el versículo 5 nos dice que nuestro Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Pero muchos cristianos piensan que, aunque no lo digan, que Dios ha sido injusto con ellos. Lastimosamente algunos cristianos lo dicen. Dios no ha sido justo conmigo. Muchos cuestionan a Dios
y reclaman a Dios. Y algunos dicen estar resentidos con Dios. Creen que Él se ha equivocado en las decisiones que Él ha permitido en nosotros. Y dicen, no, el Señor se equivocó conmigo, no es así, no es así, yo estoy resentido con Dios. Si queremos, hermanos, verdaderamente tener un corazón lleno de gratitud y paz frente al dolor, frente a la tristeza, frente a la decepción, tenemos que comprender que aunque muchas veces no comprendamos lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas, Él siempre lo permite porque nos va a hacer mejor, nos va a permitir ser mejores. Él no espera que lo podamos comprender en todo lo que Él nos permite, pero sí quiere que nosotros podamos confiar en lo que Él está haciendo y en lo que Él va a hacer. Y lo que Él quiere de nosotros es que nosotros tengamos confianza en Él. La parte final del versículo 5 nos dice algo muy importante: su verdad por todas las generaciones. Es decir, que nuestro Dios no miente. Nuestro Dios no miente, aunque nosotros no comprendamos lo que Dios está haciendo. Podemos estar seguros que Él cumplirá su palabra, que Él cumplirá sus promesas y que al final todo nos ayudará a bien si somos fieles. Y voy a leer Romanos 8:28, no pierda Salmos 100. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ahí está la condición. Muchas veces este versículo se ha prestado a muy malas interpretaciones y lo sacan de contexto. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la condición en primer lugar es amar a Dios. Y para que usted sepa amar a Dios, primeramente tiene que conocerlo. Si no lo conoce, no amamos lo que no conocemos. Solo al que ama a Dios y confía en Él, todas las cosas les ayudan para bien, porque para Él vienen de un Padre que siempre obra bien y con sabiduría, amor, poder, que son perfectos, y eso solo es Dios. Permítame referirme aquí para introducirnos ahora al capítulo 46 de Salmos, y voy a hacer una pequeña introducción a un personaje que ustedes conocen muy bien, y ese personaje se llama Martín Lutero. Martín Lutero escribió 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania, poniendo exactamente lo que Dios le había revelado por medio de lo que él estudió en la Biblia, y todo lo que la religión católica había hecho era totalmente errado a lo que realmente la Biblia decía. Y él se rebeló contra eso, y él empieza un capítulo que se llama La Reforma Protestante. Martín Lutero, un cura, un sacerdote alemán. Martín Lutero supo lo que es encontrarse entre la espada y la pared. Y tal vez algunos de ustedes en este momento estén en esta misma situación, entre la espada y la pared. Mientras Martín luchaba por la reforma dentro de la Iglesia Católica, le dieron la opción a él de retractarse de sus convicciones bíblicas o potencialmente perder la vida
por protestar contra la doctrina corrupta de la Iglesia Católica. Y les dieron esas dos opciones: o te retractas o te mueres. Durante esos días difíciles, Martín Lutero a menudo recurría al Salmo 46 y lo cantaba para animarse y fortalecerse en el Señor. El Salmo 46 fue escrito en un momento en el que la nación judía estaba atrapada dentro de la ciudad, rodeada por un vasto ejército, pero la ciudad estaba amurallada. Y ese ejército que la tenía asediada era el ejército asirio. Estaban literalmente atrapados entre la espada. ¿Cuál era la espada? El ejército acampado alrededor, el ejército asirio. ¿Y cuál era la pared? Las murallas mismas de la ciudad. Así estaba, ¿no? Ezequías, el rey de Judá, pidió ayuda a Dios en ese momento tan difícil que estaban atravesando. Y permítanme leer del segundo libro de Reyes, del capítulo 19, voy a leer los versículos 34 y 35 para ver la situación que estaba el pueblo de Dios en este momento y en el cual era su rey Ezequías. Y segundo libro de Reyes 19, 34 y 35 voy a leer: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche, miren, salió el ángel de Jehová. ¿Y qué pasó ahí? No tienen Biblia. Bueno, y mató en el campamento de los asirios ¿a cuántos? 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Miren, cuando acudimos a Dios en humildad, reconociendo que no nos queda otra salida que solo Dios, miren cómo Dios obró aquí en este momento. Dios respondió bondadosamente y libró a la nación, matando milagrosamente 185,000 soldados asirios, la noche antes de que planearan ellos atacar a Jerusalén. De esta gran victoria surgió este maravilloso Salmo 46, que celebra la liberación de su pueblo por parte de Dios. Así como Martín Lutero cantó este texto para consolarse, Dios nos invita a aprender algunas lecciones alentadoras de este Salmo 46 en esta segunda parte de este mensaje hoy. Aquellos que están sufriendo o aquellos que están por sufrir, porque realmente si no está sufriendo, prepárese que pronto va a sufrir. Dios controla los aunque en nuestras vidas. Y vamos a leer el Salmo 46, los primeros 3 versículos. ¿Ya estamos ahí? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, y aquí está el primer, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque la bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza,
Y vamos a hacer también un análisis de esta última palabra, Selah. Selah. Vamos a hacer un análisis de esta palabra también. Muy bien. Note la repetición de esta verdad. ¿Cuántos, aunque leemos en estos 3 versículos? 2. Si bien sabemos la verdad de que Dios es nuestro refugio, es nuestro auxilio, hay ocasiones en que parece que no lo es. Y estos aunque, cuando las aguas rugen y las montañas tiemblan, se convierten en momentos en los que nos vemos tan agobiados que por momentos podríamos dudar de que Dios sea realmente nuestro refugio y nuestro auxilio. A Satanás le encantan esos momentos de aunque que muchas veces atravesamos. ¿No es así, hermanos? Él siembra esas pequeñas semillas de dudas. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Aunque Dios dice que te ama, y escuche muchas veces cómo Satanás siembra estos aunque en sus vidas. Y de esta manera podría ser: aunque Dios dice que te ama, permitió que eso te suceda. Y muchas veces son otros hermanos los que lo señalan a usted y le dicen: aunque Dios dice en su palabra que te ama, Él permitió que esto te suceda. Aunque Dios dice que Él es tu refugio, parece que todo está decepcionante en momentos grises en tu vida. Para la nación de Judá, ese aunque era un ejército enemigo demasiado grande para poder vencerlo. Para Lutero, el aunque era la mayor potencia religiosa del mundo unida contra él, como en la Iglesia Católica, para silenciarlo. Ese era el aunque para Lutero también. ¿Y qué es ese aunque que tu vida, amado hermano que me escuchas, tienes ahora? ¿Cuál es ese aunque que te tiene dudando? ¿Crees que Dios es tu refugio cuando la quiebra económica es la única opción? ¿Cuál es otro aunque que usted esté pasando hoy? ¿Sigue siendo Dios tu fortaleza cuando los médicos no tienen más respuesta para tu condición? ¿Sigue siendo Dios tu fortaleza? Otro aunque. ¿Crees que Él es tu pronto auxilio cuando tu matrimonio está en problemas o tus hijos te abandonan? Ese también puede ser otro aunque que Satanás está utilizando hoy. Y Dios dice: aunque las circunstancias estén en tu contra, aunque no lo veas en este momento, yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza, yo soy tu auxilio. Confía en mí. Solo yo puedo librarte. Dios nos invita a hacer una pausa. Dios nos invita a hacer una pausa. No a reaccionar, sino a pausarnos. No a reaccionar, sino a pausarnos.
3 veces en este Salmo 46, incluso al final del versículo 3 aparece la palabra Selah. Selah es una expresión musical hebrea que marca un interludio. Tuve que irme a los estudios de mis hijos y todo lo demás para saber qué era esto. Selah es una expresión musical hebrea que marca un interludio. Les dice a los músicos que dejen de cantar y hagan una pausa y mediten el tiempo suficiente para que las palabras anteriores penetren en sus corazones y las analicen. Eso significa la palabra Selah. Selah entonces sirve como una pregunta, como si el texto nos preguntara: ¿qué piensas sobre lo que acabas de leer? ¿Qué piensas sobre lo que acabas de cantar? Francamente, hoy necesitamos más Selah en nuestras vidas. Necesitamos menos pánico y más pausas. Reaccionamos demasiado rápidos a las circunstancias y al dolor. Tendemos a entrar en desánimo cuando suceden cosas malas, cuando los políticos toman decisiones que están en contra de lo que establecido por Dios, cuando el cristianismo es marginado por nuestra cultura dominante. Esos momentos en los que Dios nos dice y nos invita a hacer una pausa, reducir el ritmo y reflexionar sobre su fidelidad, su bondad, su cuidado con nosotros. En lugar de sentirnos abrumados por los aunque, convirtámoslos en momentos de Selah, en momentos para hacer una pausa y reflexionar sobre la fidelidad de nuestro Dios. En su vida, Lutero compuso 37 himnos, de los cuales el más conocido es el himno número 10, Castillo fuerte es nuestro Dios. El himno está basado inicialmente en el Salmo 46. Su mensaje de seguridad en Dios ante el acoso del enemigo hizo que fuese muy utilizado en las guerras de religión que sucedieron en Roma. Cuando más lo inquietaban las luchas espirituales, Martín Lutero acudía a este salmo. Una de sus porciones favoritas de la escritura era el Salmo 46. Martín Lutero escribió este himno basado en los 3 primeros versículos del Salmo 46. La próxima vez que esté atrapado, que esté atrapada entre la espada y la pared, tal vez quieras cantar el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Hermanos, una de las marcas de la inmadurez espiritual es la incapacidad de refrenarse al hablar. Una de las marcas de inmadurez espiritual es refrenarnos al hablar, cuando en realidad tendríamos que estar escuchando en lugar de estar hablando. Por eso Dios es muy sabio e hizo al ser humano con 2 oídos y una sola lengua, para escuchar el doble de lo que hablamos, para escuchar el doble de lo que hablamos. Si Él quisiera que habláramos más,
nos habría hecho 2 lenguas y un oído. Pero Él nos dio 2 oídos y una sola lengua. Y una sola lengua tan peligrosa y resbalosa. Por eso la puso en medio de 2 cárceles: los dientes y los labios. Sin embargo, los oídos los puso en la parte exterior y les puso una oreja como radar para que atraigan más el sonido. Y eso se llama prudencia, uno de los frutos del Espíritu Santo. Saber cuándo hablar y cuándo callar se llama templanza, dominio propio. Job, por ejemplo, pasó por una transición increíble. Cuando comienza el libro de Job, él era el hombre más sabio del este de esa región. Pero luego Dios lo probó con la mayor turbulencia que podría haberse imaginado. Él perdió sus 10 hijos, perdió todas sus posesiones y, si fuera poco, perdió su salud. Sus amigos vinieron a verlo y en lugar de apoyarlo, comenzaron a hablar mal. Job también habló, principalmente con una actitud de que Dios tenía que explicarle lo que estaba sucediendo con él. Y esa fue en principio la mentalidad de Job. Señor, yo no entiendo lo que me está ocurriendo, tú tienes que explicármelo. Dios guardó silencio por bastante tiempo, pero finalmente habló, no para responder las preguntas de Job, sino para revelarle a Job su soberanía. ¿Quién era el que tenía el control? Job luego responde diciendo, permítame leer Job 44. Mire la respuesta de Job. Job 44 dice: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Señor, perdóname. No sabía lo que hablaba, te estaba injuriando y ahora entiendo todo. Mi mano pongo sobre mi boca. Me callo. Selah. Selah. Cuando usted está pasando por una prueba, por una tentación, una marca de madurez es su habilidad de no debatir, sino guardar silencio, estar quieto y reconocer que Él es Dios. Y con esta gran verdad es la que termina el consejo de Dios en este valioso Salmo 46. Voy a leer el versículo 10 y 11 del Salmo 46. ¿Cómo empieza este versículo? Estad quietos. Esa palabra estar es un imperativo. Los imperativos son órdenes. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está ¿con quién? Con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Selah. Dios protegerá
a los que crean en su nombre y confíen en Él sinceramente. Por lo tanto, no se nos dice estar quietos, por lo tanto se nos dice estar quietos y conocer que yo soy Dios. Si usted no conoce a su Dios, usted jamás podrá estar quieto. Usted jamás podrá confiar en Dios. Para que usted esté quieto confiando en Dios, usted tiene que conocer a su Dios. Cuán oportuno es para nosotros estar quietos, orando, reverenciando su poder, su majestad. Dedique cada día el tiempo necesario para permanecer quieto y exaltar a Dios. Le desafío a que reconozca a Dios como el soberano de su vida, aún en medio del dolor. Él es y seguirá siendo su Dios, y obrará en bendición en cualquier aflicción por la que usted esté atravesando hoy. Cambiemos de actitud, aprendamos a hacer pausas, aprendamos esos momentos de cela, meditemos en su bendita palabra, aprendamos a refugiarnos en Dios para ver su infinita gloria en cada uno de nosotros. Amén. Permítame orar. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones y nos lleva a obedecerla. Señor, permite que tu palabra nos lleve a esos momentos de cela, momentos en lugar de exaltarnos, nos lleve a meditar 2 y 3 veces en su palabra, para poder comprender realmente que usted nunca quiere el mal para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Así como nosotros como padres terrenales siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, usted siempre va a querer lo mejor para nosotros como sus hijos. Señor, que podamos aprender esta gran verdad, lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Hemos escuchado el tema Dios, el único refugio. Fue el único refugio de Job, fue el único refugio del rey Ezequías, fue el único refugio de Martín Lutero. ¿Y se puede decir que es su único refugio? ¿Es Dios su castillo fuerte? Pido que por favor se pongan de pie y vamos a cantar el himno número 10. Castillo fuerte es nuestro Dios. Con su poder nos librará de
oración final, dirigido por nuestro pastor Samuel. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por permitirnos abrir su palabra, meditar en ella. Saber que en el Salmo 100 usted es nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación que estemos atravesando, pero solo lo vamos a saber si lo conocemos a usted. En el Salmo 46, usted es nuestro castillo fuerte, en quien nos refugiamos en esos momentos de angustia y de desesperación, en donde tenemos que tener esa pausa para meditar en su soberanía. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.